poco de lo que ha sido mi experiencia viviendo en Tokio por 6 años, como dijo Ciro, y mi propósito con la charla es, pues, con esta audiencia creo que no es nada extraño que alguien tenga curiosidad, pues, cómo es vivir en Japón, cómo se hacen videojuegos en Japón, y mi misión en esta charla es satisfacerle esa curiosidad, y si alguien, pues, está considerando ir a estudiar, ir a trabajar en Japón, ayudarle a tomar esa decisión y que esté un poco mejor preparado para ello. Entonces, pues empezando, yo fui a Japón pues gracias a la beca Munbusho. La beca Munbusho quiere decir el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, o básicamente pues el Ministerio de Educación de Japón. Esta es una beca excelente a nivel internacionalmente en el sentido de que cubre todos los estudios y un estipendio bastante bueno para uno sostenerse en un país tan costoso como es Japón, si uno vive pues sin demasiado lujo y sin demasiado gasto. Y además ofrece 2 tipos de becas. Becas a nivel universitario, en pregrado y en posgrado. Yo tomé la de nivel de posgrado, ahorita voy a hablar, mi experiencia fue en posgrado, no conozco mucho de la de pregrado lamentablemente. Y esta beca en Venezuela la otorga la Embajada de Japón, así que pues quien esté interesado en la beca, pues es con ellos con quien se tiene que poner en contacto y con ellos donde tienen que aplicar. Entonces, dicho esto, pues, ¿qué es vivir en Japón? Bueno, Japón es un país donde lo natural y lo moderno se combinan de manera pues muy cotidiana y constantemente, pues, como lo podemos ver aquí. Y además, yendo un poco más al tema que nos interesa, Japón es un país donde la cultura popular, el manga, el anime y los videojuegos están en todos lados. Te lo puedes conseguir en cualquier momento, en cualquier lugar, en el sitio donde tú menos lo esperas. Y bueno, nosotros que somos aficionados a los videojuegos, pues no nos cuesta mucho sentir que estamos en la cuna del videojuego, en la cuna de la animación japonesa, o sobre todo nosotros que estamos viendo ese mundo a veces un poco tan de lejos que estamos dentro de un capítulo de animación japonesa por tantas cosas. Esto es en la superficie. En la profundidad, si yo tuviera que definir Japón en una palabra, sería esta: uniformidad. La conciencia del japonés es que todos los miembros de la sociedad japonesa pues son seres que tienen los mismos derechos, los mismos deberes, pero a veces incluso las mismas características. Es decir que, bueno, diciéndolo estadísticamente, la desviación estándar de los japoneses es relativamente pequeña. Y bueno, dicho en cristiano, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? En la cultura japonesa, el ideal de lo que debe ser un japonés y lo que debe aspirar toda persona, y el marco del cual no se debe salir, es quizás un marco un poco pequeño, limitado, reducido, comparado con lo que nosotros conocemos en Occidente. Esto que he dicho, pues, si lo expresamos del lado positivo, podemos hablar, bueno, la sociedad japonesa es muy igualitaria, es muy ecuánime, y son cosas que se relacionan profundamente con el concepto de justicia. Mientras que, si lo vemos con el lado negativo, pues, esto quiere decir que es una sociedad del conformismo, o incluso del anti-individualismo. Todo el mundo tiene que ser igual. En Japón se inventó el lema de el clavo que sobresale mucho hay que martillar. Por cierto, en Japón pocas cosas sobresalen más que un extranjero. Y bueno, esto conlleva ¿qué cosa? A que quizás el lema o el precepto bajo el que viven los japoneses es que los intereses del colectivo tienen que privar sobre los intereses del individuo. Eso lleva ¿qué cosa? A que la sociedad muchas veces le dice al individuo, quizás se lleva que el individuo se sacrifique por su familia. Eso es algo que nosotros no podemos identificar, pero en Japón se va más allá. A veces se exige que el individuo se sacrifique por su comunidad local, o por su escuela, o por su empresa, o por lo que es el ideal de la sociedad. Entonces a veces es una sociedad un poco dura en ese aspecto. Por otra parte, Japón es un país extremadamente seguro. Ustedes pueden estar como turistas, no hablan papá de japonés, y pueden estar borrachos a las 3 de la mañana, perdidos en la mitad de Tokio, y les garantizo que no les va a pasar nada. Si son mujeres y son muchachas, les recomiendo que vayan acompañadas. No hay un 100% de seguridad, pero en serio es un país bastante seguro. Eso tiene otro lado, el lado inverso, que es un país donde las reglas son ley, las reglas son sagradas. Es una cosa muy venezolana que, bueno, uno llega a algún tipo de trámite y dice: mira, pana, yo sé que esto era para ayer, pero anda, hazme una segunda, no sé cuánto, un favorcito, ahí, ¿sabes? Uno está acostumbrado a torcer un poquito las regulaciones, y eso en Japón pues no pasa, es impensable. No se puede aspirar a eso. Y a veces cuando uno se ve afectado, a veces uno le molesta eso, porque si uno va al fondo de las cosas, muchas veces las reglas que hay en Japón a veces no tienen ningún sentido, pero como son las reglas y son las reglas, hay que respetarlas porque sí. Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de problemas con el respeto a la autoridad,
algún tipo de problemas conseguir instrucciones o conseguir reglas, no les recomiendo necesariamente que vayan a Japón. Y pues nosotros como occidentales, otro aspecto en el que tenemos que tener cuidado es el aspecto de la comida. Dependiendo de qué tan lanzados sean ustedes, incluso como turistas se pueden conseguir a veces con que la única opción que tienen para comida es algo que no se saben bien cuáles son los ingredientes y mejor no preguntar. Así que vayan un poquito con esa mentalidad. Bueno, como ven, siempre la individualidad, ¿no? Para lo que alguien es muy para algo es muy bueno. Otra cosa a lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos si vamos a Japón son los espacios. Estos son los famosos hoteles cápsulas, no son una residencia, pero los coloco como ejemplo de que pues, los japoneses o los asiáticos en general pues están acostumbrados a sobrevivir en espacios que nosotros consideramos muy pequeños. Por ejemplo, yo mi primer año estuve viviendo en un dormitorio de 13 metros cuadrados. Y finalmente, si hablamos de cualquier estadía larga en Japón, pues tenemos que abordar definitivamente el tema del idioma. El idioma japonés, como quizás muchos saben, se considera uno de los idiomas más difíciles de aprender del mundo. Esto no lo digo yo, lo dice el FBI, lo dicen muchos organismos internacionales. Y además, a veces uno tiene la idea, bueno, Japón es el primer mundo, es el mundo desarrollado, uno va a Europa y la gente más o menos habla inglés. Bueno, en Japón no. En Japón, en lugares, excepto que ustedes se vayan en lugares muy, muy turísticos y a veces incluso en lugares muy turísticos, nadie habla inglés y no va a pasar el inglés. Hay que ir preparado para eso. Entonces, cuando le digo eso de que pues nadie habla inglés o el inglés no sirve, pues le voy a dar como ejemplo pues la foto de mi laboratorio. Este era mi laboratorio de investigación, así que les voy a proponer como reto que busquen alguna cara occidental en esa foto. Si la consiguen, les felicito, me consiguieron a mí, porque es la única. Entonces, ¿qué quería decir eso? Pues yo el primer año en Japón, pues yo iba semanalmente a las reuniones del laboratorio y pues en las reuniones yo entendía básicamente lo mismo que se les entiende a los adultos en la comiquita de Snoopy. Y de repente, pues, entendiendo eso y de repente todo el mundo se ría. Y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Exactamente. Mira, si da tiempo yo voy a dar un relato relacionado con eso que es interesante. ¿Y qué se hace en esa situación? Pues paciencia. Paciencia y persistencia. Y ahorita yo lo he dicho en términos negativos, pero de hecho yo estoy agradecido de esa experiencia, porque yo creo que solo con una experiencia así y algo que las circunstancias te obligan y el contacto constante es que se puede aprender japonés bien. Yo creo que si las circunstancias no te obligan, pues no lo llegas. Y he dicho que es muy cuesta arriba, pero yo creo que pues, con persistencia se puede y bueno, lo he experimentado yo y conozco pues, muchas personas que lo han hecho. Entonces, hablé de todo lo que es la parte de vivir en Japón. Vamos un poquito más a entrar en el tema que es los estudios. Entonces, el programa de posgrado, según la beca de Mongucho, pero seguramente cualquier otro programa de posgrado al que ustedes vayan con una beca o independiente va a tener varias etapas. La primera etapa es una etapa de lo que se llama el estudiante de investigación, donde es una etapa donde uno no está formalmente como miembro de la universidad, sino uno está, sea estudiando japonés, sea haciendo investigación preparatoria o más importantemente, preparándose al examen de admisión, porque el hecho de que ustedes hayan recibido una beca no quiere decir que ustedes estén automáticamente admitidos a la universidad. Ustedes como estudiantes de intercambio, igual que cualquier otro estudiante, tienen que pasar por un proceso de admisión. Y de hecho, si no entran a la universidad que tenía planeada, tienen que buscar otra universidad que los acepte, porque si ustedes no entran en algún programa de maestría, pues pierden la beca. Y si completan la maestría, pues existe, pues pueden ir al siguiente paso, que es el doctorado. Igualmente, pues con un proceso de admisión. Básicamente, si ustedes agarran la beca del Mongucho, que tienen acceso a estas tres etapas, ustedes la pueden agarrar, pero siempre se pueden agarrar, la pueden cortar por la mitad. Es decir, si ustedes van a Japón, son estudiantes de investigación y deciden que eso no es lo suyo, que ustedes se quieren regresar, pues lo pueden hacer y decir, mire, yo no avanzo a la parte de maestría, yo me regreso y no representa ningún problema. Pero háganlo en ese momento. Si por ejemplo ustedes están a la mitad de la maestría y a la mitad de la maestría se quieren regresar y no completan su maestría, eso es una penalización para Venezuela y podría llevar incluso a que le den menos becas a Venezuela en el futuro. Y bueno, otra cosa que es muy importante es la elección del laboratorio de investigación. De nuevo, ustedes como estudiantes de intercambio están asociados a un laboratorio y en ese laboratorio hay un profesor titular quien va a ser pues, el responsable de ustedes. Y la relación con ese tutor es extremadamente importante. Si tienen buena relación, van a tener una buena experiencia en Japón. Si tienen mala relación, pues va a ser un poquito cuesta arriba.
Y por otra parte, ahorita hablé mucho del idioma japonés, pero de hecho, dependiendo del laboratorio, es el uso del idioma. Es decir, en mi laboratorio, un laboratorio sobre todo orientado pues muy al idioma japonés, todas las actividades en japonés, había que aprender japonés. Hay laboratorios en el área de la ciencia donde el idioma es inglés, y a pesar de que casi todos sean japoneses, pues todas las actividades oficiales del laboratorio, o por lo menos las actividades mínimas que ustedes necesitan cumplir para su vida académica, las pueden hacer en inglés. Sin embargo, esto es muy orientado a que la gente llegue, hace su investigación y se va. Si ustedes quieren llegar y trabajar en Japón, o sea, después de estudiar, quieren trabajar en Japón o quedarse en Japón, les recomiendo que pues, se sumerjan en la experiencia del idioma japonés. Y finalmente, estas dos cosas que acabo de mencionar, también no es que, bueno, si llegaste a la primera y no te gustó, te fregaste, sino, por ejemplo, cuando uno se cambia, entra a la maestría por primera vez o pasa de la maestría al doctorado, pues existe la posibilidad de cambiarse de un laboratorio al otro, pues al hacer el cambio de etapa. Yo no me cambié de laboratorio, pero yo lo dejé hasta la parte de maestría, yo no hice doctorado. Entonces, en función de eso, bueno, estos requisitos que están en la página anterior yo los conocía, y entonces dije, bueno, yo quiero ir a Japón a estudiar videojuegos, voy a buscar un posgrado en videojuegos, un posgrado como el que podemos conocer en Estados Unidos, pues por ejemplo, el que tiene Carnegie Mellon del HC, ese tipo de cosas. Y bueno, en Japón, en la meca del videojuego, me di cuenta que la cantidad de posgrados que había en videojuegos era exactamente la que ustedes ven en la pantalla. ¿Y eso por qué? Bueno, porque lamentablemente, a pesar de que nos sorprenda mucho, en Japón, cuna del videojuego moderno, tiene la segunda industria de videojuegos más grande del mundo, pues los programas de estudios en videojuegos no han logrado aceptación todavía en el mundo académico. Es decir, en cualquier universidad reconocida internacionalmente o incluso reconocida dentro de Japón, no existen programas oficiales de posgrado y de pregrado o posgrado exclusivamente en videojuegos. Lo que existe pues son trade school, es decir, escuelas técnicas, como por ejemplo DigiPen, tengo entendido que todavía es una escuela técnica, y algunas de estas escuelas técnicas pues se han convertido en universidades, tienen nivel universitario, pero todavía no son muy reconocidas. ¿Por qué esto es importante? Porque si por ejemplo ustedes van con una beca, por ejemplo con la beca Monbucho, un trade school no les sirve. Si van para posgrado no van a poder acceder a ninguno de estos programas, y si van a pregrado pues es posible que les dé algunos problemas si a ellos no les gusta la universidad. Pero la ventaja es que ustedes, si su misión última es acceder a la industria del videojuego en Japón, pues no necesitan haber estudiado videojuegos para entrar a la industria. Ustedes pueden estudiar arte, ustedes pueden estudiar programación, algo general, y pueden llegar a la industria perfectamente sin ningún problema. Conozco muchos casos. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos aquí? Pues una opción es la que acabo de mencionar, es decir, bueno, entonces yo estudio algo que no sea videojuegos. La otra opción es decir, bueno, yo busco algún laboratorio donde no es que la universidad se dedique a los videojuegos, no es que haya un posgrado en videojuegos, pero ese laboratorio o el profesor que maneja ese laboratorio le interesa hacer investigación o está dispuesto en hacer investigación relacionada en los videojuegos. Es decir, un laboratorio de interfaz, por ejemplo, interfaz con usuario, puede estar muy interesado en hacer investigaciones que involucren el Kinect. Un laboratorio de computación gráfica, pues obvio las aplicaciones a los videojuegos. Un laboratorio de inteligencia artificial puede estar interesado en hacer investigación relacionada con videojuegos. Y bueno, pues eso fue lo que hice yo. Tuve la gran suerte de conseguir el laboratorio del profesor Akira Baba, que además tiene la ventaja de que es uno de los únicos, si no el único laboratorio donde, si bien no existe un programa de videojuegos, el laboratorio ha tomado como tema de investigación los videojuegos, y eso ha hecho que tenga muy buenas relaciones en la industria. Y entonces pues yo tuve el privilegio de participar en actividades como que, por ejemplo, clases dadas por Toru Iwatani, el creador de Pac-Man, o hice una pasantía en Bandai Namco Games en su sede de Shinagawa. Más adelante les voy a hablar un poquito de lo que aprendí en esa pasantía. Y básicamente a lo largo de estas actividades también, algo que yo sentí que me había preparado muy bien, un recurso que ustedes quizás ya conocen, que es Gamasutra. Gamasutra es la página de noticias de la industria del videojuego más conocida, y he sido lector asiduo de Gamasutra por más de 10 años. Te puedo decir que es información realmente de primera categoría, no solo de la industria occidental, sino de la industria oriental también, de la industria japonesa. Constantemente sorprendía yo a los japoneses con mi conocimiento de la industria japonesa. Decían, este tipo no es de aquí porque sabe tanto, porque gracias a esta página. Así que si están interesados en el tema, pues suscríbanse. Y finalmente, pues lo que realmente le dio el punto o el mayor peso del videojuego a lo que fue mi experiencia académica fue mi proyecto de tesis, que como lo ven aquí pues fue el desarrollo de un juego para aprendizaje del japonés,
dirigido a niños japoneses, niños locales en educación primaria. Ahí hablo de los kanji son los caracteres que conforman el idioma japonés, de los cuales hay 2000, y los japoneses los aprenden a lo largo de 9 años de escolaridad. Así que no es una tarea fácil y por lo tanto quería hacérsela un poquito más sencilla. Y bueno, la tesis tuvo 3 etapas. Tuve una primera etapa de diseño donde básicamente me basé en las enseñanzas de James Gee, gran teorista, sobre cómo diseñar juegos que tengan un componente educativo bien inteligente, que utilice inteligentemente el diseño de juegos, no como el edutainment, no como muchos proyectos fallidos de juegos que intentan ser educativos pero no aplican bien el diseño de juegos. En esa etapa pues hice 3 prototipos en papel, en flash, de distintos medios. Una vez completado un diseño original, pues me fui a la parte de implementación, donde el núcleo del juego es un motor que el que ustedes ven abajo arriba a la derecha, que es un motor donde el jugador escribe y el computador puede analizar eso y decirle exactamente dónde se está equivocando en su escritura y cómo lo puede modificar. Y para utilizar ese motor, pues utilicé por un lado algunas librerías y por otro lado el hardware que utilicé eran las tablets PC, que son unas tabletas que uno gira y esta pantalla se vuelve una pantalla táctil. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué usaste eso? Porque esto era el año 2009, todavía no había salido el iPad, e incluso el iOS todavía estaba en una etapa muy incipiente, no se había convertido en lo que es ahorita. Para este desarrollo además utilicé C#. Si ustedes ven C#, a lo mejor creen que utilicé XNA de Microsoft, pero de hecho como me hacía conflicto con algunas librerías, no lo utilicé, y además este no era un juego de acción, este no era un juego donde realmente necesitara utilizarlo, era más bien un juego, como ustedes pueden ver, tipo RPG, pues también respetando las preferencias de los japoneses. Y hacia el final de la parte de implementación, pues pasé a la etapa de pruebas en vivo, o también lo que se conoce como playtesting. El playtesting yo lo hice en una etapa previa con otros compañeros del laboratorio, pero realmente no tenía los mismos resultados que cuando lo hice con el que iba a ser realmente el usuario final. Es decir, un estudiante universitario no iba a responder contra el juego de la misma manera que lo hacía un niño de segundo grado, como en este caso. Y entonces, como cualquier persona que haya hecho videojuegos aquí, pues ya lo puede saber, uno puede inventar villas y castillos, pero hasta que uno no hace un playtesting y alguien realmente se enfrenta con tu juego, tú no sabes qué es lo que va a pasar y tú no tienes realmente nada. Y bueno, realmente para mí fue una experiencia fascinante ver cómo la gente reaccionaba en mi juego, pero cada vez que yo hacía un playtesting pues tenía una lista grandísima de cosas que tenía que cambiar porque no estaba funcionando, y quizás una de las cosas que haría distinto si pudiera es hacer más playtesting y hacerlo antes, porque me quedaron por cosas en el tintero. Y después del playtesting con los mismos muchachos pues vino la parte de evaluación, es decir, esto es una investigación académica y por lo tanto si yo digo estoy realizando un videojuego con cierto objetivo, yo tengo que ver si realmente cumple ese objetivo. Es decir, en este caso hicimos una prueba con todo el rigor científico que era